Bueno, para las personas que no me conocen, me presento rápidamente. Mi nombre es Francia Rondón, soy licenciada en nutrición y dietética y desde que comenzó todo el tema de la pandemia junto con el gimnasio, hemos abierto este espacio para brindarles la mayor información posible desde el punto de vista de alimentación, de nutrición y que ustedes también puedan de alguna manera resolver sus dudas, consultar lo que necesiten saber, todos esos detalles los estamos manejando los días miércoles, ¿bien? Desde Caracas, Violeta, gracias. Perfecto, María Elena ya nos tiene una pregunta. Perfecto, María Elena nos pregunta, eh, ¿por qué con proteínas subo masa muscular a pesar de mi alimentación? ¿Por qué no subes masa muscular, María? ¿No puedes subir masa muscular? Bien. Si gustas esa respuesta, la podemos, o esa pregunta la podemos responder al final, porque vamos a dar varios tips al respecto durante toda la presentación. Bien. De una vez les comparto mi pantalla. Permítanme un segundito. Bien. Okay. Perfecto. Bien. El tema de hoy es suplementación. Lo hemos titulado suplementación inteligente, cuándo y cómo suplementar. Bien, entonces me gustaría que a partir de ahorita dejen en los comentarios todas las preguntas que tengan. ¿Okay? De igual manera, quizás algunas las respondamos durante la presentación, pero sí pueden ir dejando en la barra, en la casilla, todas las preguntas, todas las dudas que tengan sobre el tema de suplementación o cualquier otro tema relacionado con nutrición. ¿Bien? Y también me gustaría preguntarles si alguna vez han tomado algún tipo de suplemento, si han utilizado o si lo utilizan actualmente, saber un poco su experiencia, cómo les fue, cuál utilizaron. Todos esos detalles lo pueden colocar también en los comentarios, ¿bien? Para conocerlos un poquito más. Perfecto. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Nicolás es uno de los entrenadores del gimnasio. Perfecto, entonces bueno, comencemos con la presentación de hoy. Primero, ¿qué puntos vamos a tocar? En primer lugar, definir. Bien, vamos a definir, vamos a conocer qué es un suplemento. En segundo lugar, vamos a clasificarlos, cuáles son las entidades que clasifican, cuáles son los criterios de clasificación. Todos esos detalles los vamos a ver en la segunda sección. Luego, en la tercera sección, nos vamos a enfocar en cuáles son los suplementos más comunes en sus usos, sus beneficios, las dosis, ¿ok? Y por último, vamos a conversar sobre cuáles son las consideraciones antes de utilizar algún suplemento, ¿bien? ¿Qué debemos tomar en cuenta si estamos pensando en suplementar, si estamos pensando en comprar algún producto? ¿Qué debemos considerar antes de hacerlo? ¿Bien? Hola Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. Perfecto, excelente María. Bien, tu caso lo vamos a conversar también en el transcurso o al final de la presentación. Bien, María tiene un caso interesante. Perfecto, entonces comencemos primero definiendo qué es un suplemento. ¿Bien? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estos dos es un suplemento? ¿Las vitaminas, los minerales son suplementos o, por el contrario, lo que utilizamos en el gimnasio son suplementos? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuál de los dos es un suplemento? ¿Ninguno? Los leo en los comentarios, ¿bien? Okay. Perfecto. ¿Cuál consideran que son suplementos? Ninguno, los dos, solo los suplementos que se utilizan para el deporte.
Hola Juanita, bienvenida, gracias por acompañarnos. Un saludo y un abrazo fuerte. Me emociona mucho cuando me acompañan en estos temas. Lola nos responde, los suplementos deportivos. Interesante, Lola. ¿Alguien más quiere comentar cuáles consideran que es un suplemento? ¿Un suplemento son las vitaminas, son los minerales o son los de uso deportivos? ¿Qué consideran ustedes? Los suplementos, ¿ok? Los del deporte, nos dice María. Fíjense, Violeta nos comenta, ambos suplementan, ¿sí? Esa respuesta es sumamente interesante. Lo cierto es que un suplemento deportivo como tal, o esa definición, no está contemplada, no existe propiamente dicha. La definición que manejamos es de suplemento dietético, ¿bien? Y de hecho, ambos, tanto las vitaminas, los minerales, como los que utilizamos en el gimnasio, son suplementos. Veamos por qué. Veamos la definición. Un suplemento dietético se clasifica o se define como todo producto destinado a complementar la dieta y que contiene un ingrediente dietético. Fíjense que acá está bien resaltado la palabra complementar, ¿bien? Estos productos no deberían sustituir la alimentación, deberían complementarla, ¿bien? Entonces, esos son aspectos que debemos tomar en consideración, son aspectos muy importantes. Ahora, ¿qué tipo de ingredientes dietéticos pueden contener estos suplementos? Vitaminas y minerales, ¿ok? Esos también son suplementos y nos permiten complementar nuestra dieta, ¿ok? Pueden ser suplementos de hierbas o de otros ingredientes botánicos, pueden ser metabolitos, ¿ok? Pueden tratarse también de enzimas, pueden tratarse de concentrados, extractos glandulares, por ejemplo, o pueden ser también suplementos de aminoácidos. ¿Bien? Entonces, fíjense la amplia gama que incluyen estos suplementos. No es solo los suplementos que utilizamos a nivel deportivo, sino también el resto, ¿ok? Incluyendo las vitaminas, incluyendo los minerales. Ahora, es importante destacar que estos suplementos dietéticos solo pueden ser administrados por vía oral, bien sea a través de tabletas, de cápsulas, cápsulas de cualquier tipo, cápsulas blandas, cápsulas de gel. Cuando hablamos de un producto que se administra a través de otra vía, ya no estamos hablando de un suplemento dietético, ¿bien? Estamos hablando de cualquier otra cosa menos de un suplemento dietético. Lo que sí es importante conocer es que, bueno, ya desde el punto de vista deportivo, de entrenamiento, lo que es una ayuda ergogénica. Una ayuda ergogénica es cualquier técnica, bien sea de entrenamiento, un dispositivo mecánico, un ingrediente, una práctica nutricional, una estrategia farmacológica, una técnica psicológica que nos permite o que nos puede ayudar a mejorar el rendimiento deportivo o aumentar las adaptaciones de dicho entrenamiento. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque un suplemento nutricional o un suplemento dietético puede considerarse como una ayuda ergogénica y por lo tanto mejorar el rendimiento deportivo o mejorar las adaptaciones a ese entrenamiento. ¿Bien? Entonces, de esto podemos concluir de esta primera parte que un suplemento no es propiamente deportivo, es un suplemento nutricional, pero que un suplemento nutricional, si se demuestra que tiene un efecto beneficioso sobre el entrenamiento, puede considerarse una ayuda ergogénica. ¿Bien? Perfecto. Mónica Romero nos acompaña también. Hola Mónica, bienvenida. Las vitaminas son complementos, así es, María. Lola nos pregunta, ¿el complejo B es vitamina o suplemento? Ambos, ¿sí? Es una vitamina que si la tomamos con en un producto, pues nos ayuda a complementar el complejo B que podamos estar consumiendo de nuestra dieta, Lola.
Perfecto. Excelente. Vayan dejando todas sus preguntas en la casilla de los comentarios. Coméntenme también si han utilizado algún suplemento, cómo les fue, cuál fue su experiencia, todos los detalles, o si piensan utilizar algún suplemento. Ahora, continuemos. ¿Cómo se clasifican los suplementos? Existen dos entidades que se encargan de clasificar los suplementos. Tenemos el Instituto Australiano del Deporte y tenemos la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. Ambos tienen sistemas de clasificación diferentes, por supuesto tienen ciertas similitudes, pero vamos a ver cuáles son las diferencias. En el caso del Instituto Australiano del Deporte, clasifica los suplementos en 4 grupos y el criterio es básicamente el respaldo que tenga, el respaldo científico que tenga ese suplemento. Tienen, por ejemplo, el grupo A, que tiene un buen respaldo para su uso en situaciones deportivas, siempre y cuando se sigan los protocolos recomendados. En el grupo B se incluyen todos aquellos suplementos cuya investigación necesita aumentar, es decir, necesitamos hacer más investigaciones para conocer los efectos beneficiosos de esos suplementos. ¿Okay? Sin embargo, no se han identificado los suplementos que están en este grupo, no se han identificado efectos secundarios o adversos y por lo tanto pueden utilizarse en investigaciones. En el caso del grupo C, son aquellos que cuentan con pocas pruebas de sus efectos beneficiosos y en el caso del grupo D, están todos aquellos prohibidos o con alto riesgo de contaminación, especialmente para personas que se someten a exámenes antidopaje. Por otra parte, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva clasifica los suplementos en 3 grupos. Un primer grupo, aquellos que tienen una evidencia sólida para respaldar la eficacia del suplemento y que además es aparentemente seguro. En este caso se incluyen todos aquellos que tienen una teoría sólida y que la mayoría de las investigaciones apoyan ese beneficio que dice tener. En el segundo grupo están aquellos que poseen una evidencia limitada o una evidencia mixta para respaldar estos suplementos. Por ejemplo, aquellos que tienen una teoría sólida, pero algunas investigaciones dicen que funcionan, otras investigaciones dicen que no. Entonces hay una evidencia mixta. Y por último, el tercer grupo son aquellos que tienen poca evidencia o ninguna evidencia. Bien, de hecho acá se encuentran aquellos que no tienen una teoría sólida y que de hecho las investigaciones han indicado que no tiene un efecto no tiene un efecto positivo o no tiene un efecto beneficioso para el rendimiento deportivo. Acá también se incluyen algunos que pueden tener efectos secundarios. Entonces, a partir de ahora, los suplementos que vamos a conversar los vamos a clasificar según esta clasificación de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. ¿Bien? En cada uno de los suplementos que vamos a conversar, vamos, además de decir cuáles son sus beneficios, las dosis, el mecanismo de acción, vamos a colocarle también una de estas etiquetas. El grupo 1, el grupo 2 o el grupo 3. Perfecto. Ahora sí vamos con los suplementos más comunes. Perfecto. Los voy leyendo mientras tanto. Elita, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Elita, cuéntanos, ¿en algún momento has tomado suplementos o estás pensando en tomar suplementos? Me gustaría leerlos, me gustaría saber si están tomando, cuál están tomando, si tomaron, cuál tomaron. La idea es que todos podamos enriquecernos con la experiencia de los demás, ¿bien? Entonces, bueno, mientras me dejan todas sus dudas y todas sus experiencias en los comentarios, vamos con algunos de los suplementos más comunes, ¿bien? Comenzando con la glutamina. ¿Bien? La glutamina es un aminoácido no esencial, de hecho es el aminoácido no esencial más abundante y más versátil. Tiene funciones desde el punto de vista inmunomodulador y en la síntesis de glucógeno. ¿Okay?
Sin embargo, nuestro cuerpo, al ser un aminoácido no esencial, nuestro cuerpo puede sintetizarlo. Ahora, si nosotros estamos en condiciones de salud, en condiciones fisiológicas, la síntesis interna puede cubrir nuestro requerimiento de glutamina. ¿Bien? Por lo tanto, su uso como suplemento deportivo no es necesario. Por esa razón, la ISSN lo clasifica en el grupo número 3. Ahora, la glutamina tiene otros efectos, es decir, tiene otros usos, especialmente usos clínicos. Bien, por ejemplo, en el caso de personas que presentan quemaduras o en el caso de postoperatorios o si hablamos de desnutrición por déficit, en ese tipo de casos se puede utilizar la glutamina, ¿bien? Pero ya son casos patológicos. Por otra parte, también es conocido el efecto beneficioso en la salud intestinal. Entonces, en casos de cáncer o tratamientos contra el cáncer, puede utilizarse la glutamina. Bien, en otros casos como infecciones también puede ser beneficioso. ¿Bien? Sin embargo, si hablamos desde el punto de vista deportivo, no es más que un aminoácido que podemos sintetizar internamente. ¿Bien? Perfecto. Ahora, el siguiente suplemento es la famosa carnitina, la L-carnitina. Probablemente muchas personas han escuchado o han visto, quizás hayan utilizado el suplemento de L-carnitina. ¿Bien? En primer lugar, la carnitina la podemos también producir internamente, especialmente en el hígado y en los riñones. Y sí, la L-carnitina o la carnitina tiene un papel fundamental en el metabolismo de los lípidos, en la oxidación de los lípidos. Sin embargo, bueno, la hipótesis sugiere que una suplementación con L-carnitina aumentaría los niveles de L-carnitina endógenos y esto aumentaría el metabolismo de las grasas y favorecería la pérdida de grasa corporal. ¿Bien? Esa sería la hipótesis. Sin embargo, al momento de realizar las investigaciones, la mayoría indica que no tiene un efecto notable ni en los niveles de carnitina, ni en el metabolismo de las grasas, ni en la pérdida de peso y tampoco en las mejoras del rendimiento deportivo. ¿Okay? Entonces, no necesariamente por utilizar el suplemento L-carnitina la persona va a perder más grasa corporal, que es usualmente la premisa que utilizan para venderlo. Por esta razón, la L-carnitina también está clasificada en el grupo 3 según la ISSN. Entonces, mucho cuidado con esos suplementos. El próximo suplemento que conversaremos, permítanme un segundito, es la cafeína. La cafeína ya ha sido, su efecto en la mejora del rendimiento deportivo ya ha sido ampliamente demostrado. ¿Bien? La dosis recomendada es de aproximadamente 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso, unos 15 a 60 minutos antes del entrenamiento para ver esos efectos positivos en el rendimiento deportivo. ¿Okay? Ahora, la cafeína la podemos encontrar, por ejemplo, en el café, en el té, en las bebidas energéticas. ¿Okay? Sin embargo, si hablamos de un sujeto, por ejemplo, de unos 70 kilogramos, tendría un requerimiento de cafeína de unos 200 a 400 miligramos. ¿Bien? Y una taza de café aproximadamente aporta unos 100 miligramos. ¿Okay? Entonces, en ese caso ya se ha demostrado que la forma más efectiva de suplementar con cafeína es en su estado anhidro o es decir, en el estado deshidratado, la cafeína deshidratada como tal. ¿Bien? Es el que tiene mayor efectividad. Esto explica especialmente a atletas de alto rendimiento. Probablemente si estamos trabajando un entrenamiento de baja o mediana intensidad, con nuestra taza de café nos funcione. Pero si hablamos de entrenamientos de muy alta intensidad, sí es necesario utilizar otro tipo de fuente de cafeína. ¿Bien? Perfecto, los voy leyendo.
Perfecto, María. María nos pregunta qué es el BCA y cómo se toma. Se lo vamos a conversar ahorita también. Perfecto, continuemos. Recuerden dejar todas sus dudas en la casilla de los comentarios. Bien, María, justo el suplemento BCA que estabas preguntando, les comento un poco. Bueno, los BCA son aminoácidos de cadena ramificada. ¿Bien? Son tres: la leucina, la isoleucina y la valina. Y estos ya se ha demostrado que tienen impacto importante en la síntesis proteico-muscular. ¿Bien? La teoría o la hipótesis es que el suplemento de BCA mejora la recuperación y ayuda a minimizar la pérdida de masa muscular, la pérdida de músculo. Sin embargo, la evidencia científica que apoya esta hipótesis es escasa y se ha demostrado de hecho que las proteínas completas son muchísimo más efectivas para mejorar y para mantener la masa muscular. Por esa razón, el suplemento de BCA está clasificado en el grupo 3 según la ISSN. ¿Bien? Y justo para conversar un poquito sobre eso, porque sé que probablemente existan algunas dudas, traje un pequeño esquema. Bien, las personas que estuvieron en la clase de hipertrofia probablemente lo recuerdan. Acá vemos cómo los aminoácidos, bien, son las estructuras mínimas de las proteínas. Ahora, cuando estos aminoácidos comienzan a unirse entre sí, formar enlaces, forman los péptidos, y la unión entre péptidos, esa estructura un poco más compleja, bueno, forma las proteínas. Ahora, de estos aminoácidos, o estos aminoácidos que son 20, que tienen importancia biológica, se clasifican en aminoácidos no esenciales, es decir, que nuestro cuerpo los puede sintetizar, y los aminoácidos esenciales, que nuestro cuerpo necesita adquirir del exterior, de fuentes alimentarias. Ahora, dentro de esos aminoácidos esenciales, que son 9, se encuentran 3 que tienen la estructura de cadena ramificada, que son los BCA. De estos BCA, la leucina se ha demostrado que tiene está más implicado en la activación de las vías de síntesis, especialmente la vía de mTOR. ¿Qué quiere decir esto? Que la leucina es uno de los principales activadores para el aumento de la masa muscular. Sin embargo, a pesar de que activa para generar toda la estructura proteica, el cuerpo necesita el resto de los aminoácidos. Necesita el resto de los aminoácidos ramificados, necesita el resto de los aminoácidos esenciales y el resto de los aminoácidos no esenciales también. Bien, entonces por esa razón se ha demostrado que las proteínas completas son mucho más efectivas para el mantenimiento y aumento de masa muscular que los suplementos de BCA. Bien. Perfecto, María, espero que haya quedado claro el tema de los BCA. Bien. Perfecto, ahora vamos con la creatina. La creatina es uno de los pocos suplementos que se ha demostrado su beneficio ergogénico. Este suplemento ayuda a mejorar la capacidad del entrenamiento, es decir, nos ayuda a realizar un mayor volumen de entrenamiento y por lo tanto también mejora la masa magra, es decir, la masa muscular. ¿Bien? La forma más efectiva de aumentar los niveles de creatina es con una dosis inicial de 0.3 gramos aproximadamente por cada kilogramo de peso por día durante unos 5 o 7 días aproximadamente, seguido de una dosis de mantenimiento de unos 3 a 5 gramos al día. ¿Bien? Fíjense que, bueno, esta creatina, o el suplemento de creatina, la hipótesis, la teoría está ampliamente demostrada y por lo tanto se clasifica en el grupo 1 de los suplementos, ¿bien? Aquellos que tienen un muy buen respaldo y se ha demostrado su eficacia. El siguiente suplemento es la betalanina. La betalanina es un aminoácido que lo podemos producir en el hígado o lo podemos consumir a través de los alimentos, del pollo, de la carne, por ejemplo. Y la particularidad de la betalanina es que es precursor de la carnosina. La carnosina tiene un efecto amortiguador, un efecto buffer y un efecto antioxidante. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos entrenando, comienza a aumentar tanto los radicales libres como las especies reactivas de oxígeno. Eso va a acidificar el medio.
Entonces, nuestro cuerpo necesita tener herramientas, que de hecho las tiene, herramientas internas, y una de ellas es justamente la carnosina, que nos ayuda a equilibrar un poco esos niveles de pH. ¿Cuál es el beneficio de esta carnosina y por lo tanto de la beta-alanina? Que mejora la resistencia, disminuye la acidez producida por el entrenamiento y atenúa la fatiga. Eso nos permite realizar el entrenamiento, la rutina de entrenamiento de una mejor manera. Las dosis recomendadas es de 4 a 6 gramos al día, dividido en dosis menores a 2 gramos, durante al menos 2 a 4 semanas. El único detalle con la suplementación de beta-alanina es que puede producir un efecto secundario que se llama parestesia, que es una sensación de hormigueo. Esto ocurre cuando las dosis son mayores a 2 gramos. Por esa razón se divide esta dosis en varias al día. ¿Bien? Perfecto. Y bueno, como ya se ha demostrado, el efecto positivo que tiene la beta-alanina se clasifica en el grupo número 1. Perfecto. Ahora el siguiente suplemento son las proteínas. Bien, recordemos que tenemos proteínas que la podemos conseguir en los alimentos y tenemos también suplementos de proteínas. Bien. Si hablamos de las proteínas en general, no solo los suplementos, sino también los alimentos, vemos que tienen un efecto en la síntesis proteico-muscular, es decir, junto con el entrenamiento ayuda a que se sintetice masa muscular y su consumo en cantidades adecuadas favorece el balance proteico positivo, que también va a ayudar junto con el entrenamiento a la síntesis de masa muscular. ¿Bien? Por lo tanto, nos ayuda a mantener esa musculatura y aumentarla. Ahora, el suplemento de proteínas como tal puede ser beneficioso en aquellos casos que por características individuales no podamos cubrir nuestro requerimiento de proteínas. El requerimiento de proteínas para un adulto oscila entre los 1.4 y los 2 gramos por kilogramo de peso al día. Bien, si por alguna razón, bien sea porque hay poco apetito o porque la persona realiza un entrenamiento de muy alta intensidad, si por alguna razón no podemos cubrir con los alimentos, podríamos complementar con un suplemento proteico. ¿Bien? Esto además va a ayudar también a facilitar la digestión de esas proteínas. Ahora, ahorita nos vamos a enfocar en la proteína de suero, en la whey. Sin embargo, hay proteínas también de origen vegetal, ¿bien? Para las personas que son vegetarianas o que son veganas. Ahora, conversemos un poquito sobre los tipos de proteína. En primer lugar, tenemos una proteína concentrada. Esta aporta entre 70 y 80% de proteínas y la particularidad es que tiene un mayor contenido de grasas y de carbohidratos y no es recomendada en intolerancias a la lactosa, por ejemplo. Ahora, si esta proteína concentrada nosotros la sometemos a un proceso de ultrafiltración, obtenemos la proteína aislada, que tiene un aporte proteico de aproximadamente 90%. ¿Bien? La ventaja de esta proteína aislada es que la cantidad de grasas y de carbohidratos ha disminuido también. Ahora, si este suero de leche nosotros lo sometemos a la acción enzimática, eso nos va a resultar en la proteína hidrolizada. La proteína hidrolizada, básicamente lo que hace esa enzima es cortar los enlaces entre los aminoácidos. Eso va a favorecer muchísimo la absorción de las proteínas, pero va a aumentar los costos del producto. Ahora, cada tipo de proteína la podemos utilizar en casos particulares. Por ejemplo, si hablamos de una persona que desea aumentar masa muscular, que tiene un porcentaje de grasa bajo y que no tiene intolerancias a la lactosa, fácilmente puede utilizar una proteína concentrada. ¿Bien? Ahora, si tú en particular deseas disminuir tu peso corporal, no tienes intolerancias, entonces, y por alguna razón no puedes cubrir tu requerimiento de proteínas, ¿okay? Por alguna razón, puedes utilizar preferiblemente una proteína aislada, ¿bien? Porque esta va a tener menor aporte de grasas y menor aporte de carbohidratos. Por el contrario, si eres una persona que tienes intolerancia a la lactosa o algún otro componente de la leche,
podrías probar entre una proteína aislada o una hidrolizada, dependiendo de la intensidad de la intolerancia que tengas. Entonces, fíjense que para cada caso en particular podemos utilizar una u otra. Ahora, los voy leyendo a ver si tienen algunas dudas. A ver. Ok. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Alex nos tiene una pregunta bastante larga. Vamos a responderla al final, Alex. María Elena nos pregunta, ¿pero no retiene agua la creatina? Sí, María Elena, sí hay cierta retención de líquido. Sin embargo, si estamos conscientes de que es líquido, pues no hay mayor problema. Usualmente los beneficios que tiene sobre el rendimiento deportivo son mucho mayores a ese detalle de la absorción de líquidos. Hola Carla, bienvenida. Perfecto. Bueno, hay varias preguntas que vamos a responder al final, ¿bien? Bien, María Elena nos hace una pregunta. María Elena nos pregunta, si consumo proteína animal y además me suplemento con proteína de suero, ¿no afecta el hígado? Y más abajo nos coloca los riñones. Bien, María Elena, fíjate, en el caso de los suplementos de proteínas, no se ha visto un efecto negativo siempre y cuando la función renal de la persona esté saludable, ¿bien? Es decir, que esté conservada esa función renal. Si hablamos ya de una persona que por alguna razón, alguna patología ya tiene cierta función renal disminuida, pues el suplemento de proteínas no sería recomendado, ¿bien? Sin embargo, en estado fisiológico no se ha visto un efecto negativo. No inducen tampoco a daño renal. Perfecto. Entonces continuemos con el último suplemento, que es la beta-hidroximetilbutirato. Este es un metabolito de la leucina y la suplementación con este metabolito puede aumentar la masa muscular, especialmente en sujetos que no están muy acostumbrados a entrenar, que están comenzando su entrenamiento y en adultos mayores. La dosis recomendada para el hidroximetilbutirato es entre 1.5 a 3 gramos al día en 3 dosis diarias por al menos unas 4 semanas. ¿Bien? Y este es un suplemento que está clasificado en el grupo número 1. Un suplemento con un buen respaldo científico. Perfecto. Ahora, a manera de resumen, quería traerles esta tabla. Fíjense acá, esta es la revisión que hace la ISSN y las 3 categorías que ellos manejan. De igual manera, dividen también o clasifican también los suplementos en función de si son beneficiosos para el aumento de masa muscular o para el desempeño deportivo. ¿Bien? Si desean, les puedo enviar esta información. Si gustan, me pueden escribir a mi Instagram y yo les envío el link de esta revisión. O lo pueden buscar también con esta información de acá abajo. ¿Bien? La información del fondo. Perfecto. Ahora, ¿qué considerar al momento de suplementar? Y creo que muchas de las preguntas se van a responder o se van a aclarar un poco con esto. En primer lugar, hay una escalera de prioridades. ¿Bien? Debemos verlo como para subir un escalón, primero debemos pisar el escalón previo. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo acá tenemos 5 escalones. El primero, el básico, el fundamental, para cualquier tipo de objetivo, si deseas aumentar tu masa muscular, si deseas disminuir grasa, si deseas mantener tu masa corporal, el primero y principal es el balance energético. ¿Bien? Esa dinámica entre el gasto calórico y la ingesta calórica va a ser fundamental. Luego de eso ya podemos enfocarnos en la distribución de los macronutrientes, cómo estamos distribuyendo las grasas, las proteínas, los carbohidratos.
En tercer lugar, los micronutrientes, cubrir nuestro aporte de vitaminas, o nuestro requerimiento, mejor dicho, de vitaminas, de minerales. Luego de eso podemos enfocarnos en el timing, en los tiempos de comida, ¿bien? Dependiendo de nuestro objetivo también. Y si una vez cubierto todas estas prioridades, aún junto con la asesoría de un profesional consideramos que necesitamos algún suplemento, podemos suplementar. Y entonces fíjense que primero debemos cuidar que estemos, que nuestro balance energético sea el adecuado, que nuestro consumo de macronutrientes también sea el correcto y asegurar un consumo de micronutrientes. Luego de eso ya podemos pensar en suplementar. Bien, esto va a ser básico. Acá también hay que agregarle el tipo de entrenamiento, sobre todo si estamos hablando de suplementos nutricionales que van enfocados en el aumento de masa muscular o en la mejora del rendimiento deportivo. Entonces, en esos casos, además de estas prioridades, preguntarse cómo es mi entrenamiento, con qué intensidad estoy entrenando, cuál es mi volumen de entrenamiento, cuántas veces por semana estoy entrenando. Todos esos detalles van a ser importantes para determinar si es necesario o no algún suplemento. Si tienes dudas, lo ideal sería que tengas asesoría de un profesional para que te pueda orientar sobre, bueno, primero cuáles son los pasos básicos y luego qué tipo de suplemento podrías utilizar. ¿Bien? Perfecto. Y por último, hacerse estas 4 preguntas, creo que es fundamental. En primer lugar, el suplemento que estoy tomando, que quiero tomar, ¿es efectivo? ¿Está demostrado su eficacia? En segundo lugar, ¿es seguro? ¿Tiene efectos adversos o no tiene efectos adversos? En tercer lugar, ¿es legal? Esto especialmente para personas que entrenan y que se someten a pruebas antidopaje. Y por último, ¿es realmente necesario? Y eso tiene mucho que ver con la escalera de prioridades que les comentaba hace un momento. ¿Bien? Entonces, además de estos factores para que ustedes identifiquen si necesitan un suplemento o no, cuando nosotros estamos en la práctica, el nutricionista como tal está en la práctica, hay otros factores que tomamos en cuenta. ¿Okay? Por ejemplo, la persona por alguna razón, como les decía hace un momento, por alguna razón no cubre sus requerimientos de macro o de micronutrientes, ¿okay? O la persona tiene algún tipo de intolerancia, o hay algo en particular, algún antecedente médico que la persona que haga que la persona sea más susceptible a una deficiencia. Entonces todos esos detalles los tomamos en cuenta. Cuando desde el punto de vista de entrenamiento, también consideramos el entrenamiento, la intensidad, la duración de las sesiones para determinar si la persona realmente necesita algún tipo de suplemento o no. ¿Okay? Entonces, es mi recomendación profesional para ustedes es primero asesorarse, siempre asesorarse. Desde el punto de vista de entrenamiento con el entrenador y cuando hablamos de suplementos dietéticos con el nutricionista. ¿Bien? Y para terminar, antes de ir con las preguntas, los dejo con esta frase. El conocimiento nos hará libres. ¿Bien? Una frase de Sócrates. Tal cual, conocer nos va a permitir tomar decisiones. Justamente por eso hacemos este tipo o propiciamos este tipo de espacios para que ustedes puedan tener herramientas. ¿Bien? Entonces, bueno, si tienen alguna duda o si desean el link del resumen de los suplementos, me pueden escribir a mi Instagram, @medicen.nutri. ¿Bien? Ahora vamos con las preguntas. Permítanme un segundito, vamos a ir respondiendo. A ver. Hola Jessica, bienvenida, buenas noches. Bien, vamos a comenzar desde el principio. Creo que hay algunas preguntas. María Elena nos estuvo preguntando en un principio, ¿por qué con proteínas? A ver, no puedo leerlo. A ver. ¿Por qué con proteínas no subo de masa muscular a pesar de mi alimentación? Creo que esa es tu pregunta, María Elena. Nos dice que su alimentación es buena.
María Elena, no entiendo si tienes dificultades para aumentar tu masa muscular. María Elena nos comenta que tiene 62 años. La masa muscular puede aumentar, es decir, podemos aumentar la masa muscular en cualquier etapa de la vida. Es decir, un adulto mayor también puede aumentar su musculatura. ¿Okay? Sin embargo, sí es necesario que tengamos o que esa persona tenga supervisión, tanto para orientar el entrenamiento como para orientar la alimentación. Si una persona, por alguna razón, es decir, si alguna persona en particular tiene dificultades para aumentar su masa muscular, es probable que o bien el entrenamiento no sea el adecuado, o el aporte de proteínas no sea suficiente, o el aporte de carbohidratos esté fallando. Bien, algunas veces queremos aumentar masa muscular, pero sin comer carbohidratos. Entonces, bueno, se dificulta muchísimo ese proceso. El aumento de masa muscular necesita un exceso de calorías. ¿Okay? Ese exceso de calorías nos va a permitir utilizar la energía que nosotros gastamos diariamente y tener un excedente energético para que nuestro cuerpo sintetice. ¿Okay? Entonces, habría que ver cuál de estos factores estaría fallando contigo, María Elena. Si bien el entrenamiento o el aporte de proteínas o el aporte de carbohidratos. ¿Bien? En algunos casos las personas desean aumentar su masa muscular sin aumentar tanta grasa corporal. En esos casos manejamos ese exceso calórico, lo manejamos. Es decir, no es un exceso calórico muy drástico o muy agresivo para evitar que el aumento de masa grasa sea también agresivo. ¿Okay? Entonces, hay ciertos factores que podemos tomar en cuenta ahí. Perfecto. Bien, María Elena nos pregunta también cuáles son los que afectan los riñones, como les comentaba. Todos estos suplementos, sobre todo el de las proteínas, uno de los mitos es que afectan los riñones. Si la persona tiene una función renal conservada, no va a tener una afectación por utilizar el suplemento. ¿Okay? Si la persona tiene una patología renal, pues no necesitamos un suplemento de proteínas. ¿Okay? De hecho, en esos casos, el aporte proteico se restringe dependiendo de la patología en particular. Entonces, cuidado con eso. Perfecto. Excelente. Vamos a revisar por acá. Ok. Bien. Alicia nos hace una pregunta. ¿Es recomendable tomar magnesio a cualquier edad? Sí, Alicia, podrías tomar magnesio a cualquier edad, no habría mayor inconveniente. Por supuesto, recuerda que antes de suplementar, a pesar de que estos suplementos dietéticos son de venta libre, lo ideal siempre es que podamos acudir con un profesional. Bien, por ejemplo, en el caso de vitaminas, el paso ideal previo sería primero hacer una prueba, ¿okay? Para verificar realmente cuáles son esas vitaminas o esos micronutrientes que están deficitarios y suplementar solo esos. ¿Okay? Ese sería el orden ideal. Tener una asesoría, hacer nuestras pruebas, nuestros chequeos y luego suplementar según haga falta, según lo que necesitemos. ¿Okay? Y no solo tomar cualquier suplemento. Bien, vamos a verificar la hora. Perfecto, María Elena. Sí, conversamos del BCA también. Bien, Alex nos hace algunas preguntas. Buenas tardes. ¿Qué vitaminas son buenas para la absorción de alimentos y cómo consumirlos durante el día? Bien, Alex, nosotros necesitamos todas las vitaminas, todos los minerales. ¿Okay? La mejor forma de obtenerlos es a través de las frutas y de los vegetales. Bien, incluyéndolos diariamente y variando las opciones. Es decir, no consumir siempre la misma fruta o siempre el mismo vegetal, irlos variando en la semana o cada 2 semanas. ¿Okay? Esa es la mejor manera de obtenerlos. Ahora, hay ciertas condiciones en las que la absorción de los micronutrientes puede verse afectada. Entonces, en esos casos la persona debería tener su asesoría. ¿Okay? Si hay alguna condición patológica que está afectando la absorción de las vitaminas, la persona necesita tener su asesoría, necesita hacer sus chequeos y, como les comenté hace un momento, suplementar lo que haga falta. Y por supuesto, mirar el origen de esa mala absorción.
Y los diuréticos como el té verde y el café se podrían consumir todos los días. ¿Qué efecto tendría en el riñón si se orina mucho? Bien, Alex, fíjate, todo va a depender de la dosis, ¿sí? No es lo mismo tomar, por ejemplo, incluso el agua en ciertas dosis puede ser perjudicial, ¿bien? Entonces, todo va a depender de la dosis y de la condición previa de la persona. Si en tu caso no tienes ninguna patología renal, no hay mayor inconveniente, no habría mayor problema en que tomes diariamente en una dosis adecuada. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso del café, se recomiendan al menos entre 2 a 3 tazas al día, ¿okay? Aproximadamente. Bien, pero como te comento, no tendría mayor efecto si no hay una patología de base. ¿Okay? Ahora, cuando hay alguna patología renal, incluso los líquidos en general pueden verse restringidos o pueden restringirse como parte del manejo general de la patología. Bien, Mónica. Mónica nos comenta que cuando toma BCA le da náuseas. Bien, Mónica. Bueno, puede ser un efecto que tenga particularmente en ti, Mónica. Bien. María Elena nos comentaba que retiene líquidos, sí hay cierta retención, como les comentaba, con la creatina. Bien, Alicia nos hace una pregunta. ¿Se puede mezclar el consumo de la creatina con la BCA? Te lo comento porque mi esposo sufre de distrofia muscular. Perfecto, Alicia. Bien, en ese caso, fíjate que está presente el tema de la distrofia muscular. Yo ahí te preguntaría cómo está su consumo de proteínas. Por ejemplo, está suplementando con BCA, que son estos aminoácidos ramificados. Pero recuerda que no solo son los aminoácidos ramificados, sino también el resto de los aminoácidos. ¿Cómo está ese consumo de proteínas en general? Eso tendríamos que verlo, ¿ok? Pero sí se podrían utilizar ambos, ¿ok? Sin problema. Pero como te comento antes, evaluar cómo es la alimentación de tu esposo, cuál es el tipo de entrenamiento que está realizando, todos esos detalles. Perfecto. Bien. Bien, comentábamos la pregunta de María. Perfecto. Bien, María nos hace otra pregunta. ¿La vitamina C endógena es recomendable y por vía oral? Bien, a ver, hoy se me perdió el comentario. Bien, como les comentaba hace un momento, lo ideal para cualquier suplemento es que primero tengamos una asesoría. Si es suplemento vitamínico, primero hacer el examen necesario para ver si de verdad tenemos algún tipo de déficit de esa vitamina. ¿Okay? Hay algunas vitaminas que suelen ser un poco más difíciles de cubrir con la alimentación, por ejemplo, la vitamina E o el complejo B, que puede estar disminuido en el caso de personas que consuman muchos carbohidratos. ¿Okay? Entonces, en esos casos se puede ser un poquito más flexible. ¿Okay? Ahora, como les decía, primero verificar cuál es el nivel, cuáles son nuestros niveles de vitaminas. Luego suplementar. Las dosis que se utilizan con la vitamina C endógena no se ha demostrado un efecto negativo. ¿Okay? De hecho, bueno, también la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, así que cualquier exceso la podemos eliminar por la orina. Entonces no habría mayor inconveniente. ¿Bien? Pero sí, el paso previo es asesorarte y verificar cómo están tus niveles de vitamina C antes de un suplemento. Perfecto, María. Hola, Patti, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, por acá hay otras preguntas. Vamos a ver el tiempo, nos quedan 7 minutos. A ver, Mónica nos dice, si no hacemos dieta, al ingerir las proteínas y suplementos, ¿aumentan de peso? Uy, se me perdió. Ya. Si no hacemos dieta, al ingerir las proteínas y suplementos, ¿aumentan de peso? Bien. Mónica, eso va a depender del balance energético. Bien, principalmente. El balance energético es el que va a determinar si tu masa
corporal se mantiene, aumenta o disminuye. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de un suplemento como las proteínas, supongamos un concentrado de estos que tienen un 70-80% de proteínas, que además tienen carbohidratos y proteínas, y grasas, disculpa, carbohidratos y grasas, si estás consumiéndolo y tu balance energético es además positivo, eso puede favorecer el aumento de masa corporal. Bien. En el caso de una persona que desea disminuir su masa corporal, disminuir la grasa corporal, como te decía, bueno, se pueden utilizar suplementos, aunque generalmente si hablamos de un déficit calórico, que es el necesario para disminuir esa masa grasa, fácilmente lo podemos cubrir con la alimentación. Si por alguna razón no se pudiera cubrir con la alimentación, se puede utilizar un suplemento. Ahora, si el uso de ese suplemento viene acompañado con un déficit calórico, la masa corporal va a ser en tendencia a disminuir. ¿Bien? Perfecto, Mónica. Espero haber respondido tu duda y no haberme enredado mucho. Bien, Alicia nos pregunta, ¿tomar calcio y vitamina D3 puede hacerse por tiempo indeterminado o hay que hacer paradas? ¿Estas vitaminas hacen daño al corazón? Alicia, lo ideal sería que, tal cual como les comentaba hace un momento, que tengamos asesorías, ¿bien? Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la que estás tomando ese calcio, esa vitamina D? ¿Hay algún tema de osteoporosis detrás? ¿O es solo preventivo? Esos detalles hay que tomarlo en consideración, ¿bien? Y verificar cómo están tus niveles de esas vitaminas. ¿Bien? Perfecto, Mónica. Excelente. Muchísimas gracias a ti, María. Bien, María Elena nos pregunta cuál me recomendaría. No sé, ¿cuál te recomiendo? ¿De qué, María Elena? Ya, Mónica nos pregunta cómo se llama el examen que debo hacerme para ver la falta de nutrientes. Un perfil de vitaminas y minerales. ¿Bien? Básicamente es eso. Se hace un examen para verificar cuáles son esas reservas de vitaminas y de minerales. Perfecto, Mónica, espero haber respondido a tu pregunta. María Elena, me quedé con la duda, ¿cuál me recomendaría? ¿Cuáles opciones, María Elena? Si gustas, si tienes duda, pues me escribes al Instagram o al WhatsApp y lo conversamos, ¿sí? Perfecto, entonces buenísimo. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Le doy las gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Los invito a, si tienen alguna duda, me escriban, me contacten y podamos conversar si tienen preguntas, ¿ok? Perfecto. Y bueno, de una vez los invito a la próxima semana. Vamos a conversar sobre alimentación antiinflamatoria, ¿ok? Entonces, bueno, probablemente sea muy beneficioso para todos. Así que, bueno, por ahora me despido. Y recordarles de nuevo, para los socios activos del gimnasio hay una nueva aplicación, así que si quieres entrar a esa aplicación, ingresa el link que está fijado en los comentarios. Bien, me despido por ahora para darle paso a la próxima clase. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan feliz noche.